La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Estoy contenta, como siempre, de estar una vez más con ustedes, de poder transmitir el programa y de poder compartir un mensaje de vida y de esperanza que ciertamente te ha hecho bien y te va a seguir haciendo bien, porque tenemos testimonios nuevos donde vemos el poder, el amor y la misericordia de Dios a favor de la gente. Días como estos necesitamos ese repasito, necesitamos ver a Dios haciendo maravillas, viendo en aquellos que oramos, le creemos, le buscamos, y tú no vas a ser la excepción en esta noche. Al final del programa vamos a orar, queremos incluirte. Así que llámanos, como siempre, a los números que van a estar de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Así que te aseguro que si sintonizaste, Dios tiene un propósito contigo en esta noche. Y hoy, como siempre, tenemos un invitado especial y está con nosotros el pastor Nelson Díaz Sáenz, que es pastor de nuestro cuerpo ministerial Discípulos de Cristo desde hace 8 años y está pastoreando actualmente la iglesia Discípulos de Cristo en Luquillo. Yo estuve por allá hace un par de semanas y me gocé. La verdad es que Dios está de manera especial respaldando a aquellos que de verdad están dando el todo por el todo. Y uno se asombra, ahora que yo estoy libre de la pastoral, a tantas iglesias que voy, uno se asombra cómo Dios está obrando, cómo el Espíritu Santo está dirigiendo, cómo las vidas están siendo restauradas. Y yo me gozo con estos pastores más jóvenes que han recibido el batón de nosotros los más viejos, pero que es el mismo Espíritu glorificándose, salvando, sanando. Así que si tú no tienes una iglesia donde congregarte y vives en Luquillo o cerca, él ahorita te va a decir la dirección exacta, porque es necesario entrar a congregaciones y lugares donde esté no solamente Dios, sino haya un espíritu apacible, haya amor, haya atención, porque para eso está la iglesia, para que el cuerpo de Cristo, la familia de la fe, reciba apoyo mientras adora, aprende y sirve al Señor. Así que yo quiero que conozcan a Nelson en este momento. Recuerda aprovechar, si tienes una situación similar a la que tú vas identificando, llamarnos, porque al final yo sé que el Señor también te va a ministrar a través de la oración. Bueno, Nelson, bienvenido al programa, Dios te bendiga. Buenas noches, pastora, gracias, ¿verdad? Encantado de estar aquí con ustedes y un saludo, ¿verdad?, a tu fiel audiencia y que sabemos que esto va a ser de bendición. Sí. Me encantó ese día que estuve allá con ustedes en Luquillo, porque de hecho que fue mi esposo quien predicó en esa ocasión, porque yo no te conocía así cerca, ¿sabes? Uno tiene tantos compañeros y a veces no tiene tiempo para hablar y para conocer su trasfondo, su desarrollo, cómo Dios los trajo, esas vivencias tan especiales, porque uno tiene las de uno, pero todo el mundo tiene las suyas. Y uno ve a Dios, cómo va salvando, llamando, capacitando, y eso edifica tanto. Y yo quiero que el público se entere de cómo tú te criaste, cómo tú conociste al Señor, cómo llegas después al ministerio, todo desde el hogar donde empezaste. Cuéntanos. Pues yo soy natural de Comerío, del pueblo de Comerío. Vengo de una familia de 8 hermanos, del cual yo soy el menor. Ah, mira para allá, Soy el menor, querendón. el querendón de 7 varones y una sola hermana. Wow. Y ¿Ella hace qué número? en la número 2, Fíjate. que normalmente hacemos la parejita, pero Sí. ¿verdad? Mi papá y mi mamá decidieron Quisieron seguir. tener el equipo de pelota. Y lo curioso, pastora, es que cuando nace mi hermano, ¿verdad?, el número 7, mi mamá se opera. Yo no estaba planificado a No, nacer, para porque mi nada. mamá se opera y para no tener más nadie, y resulta que entonces salgo yo, ¿verdad? Pero desde ahí vemos los propósitos de Dios en la vida del ser humano. Sí, sí. Y nacimos en un hogar humilde, allá en Comerío, un hogar de mucho amor, Qué bueno. entre hermanos. Tuve la oportunidad de nacer en el Evangelio, pero mis hermanos mayores
no estuvieron todo el tiempo o no nacieron en el Evangelio. Pues tus padres se convirtieron después. Sí, mi papá se convierte casualmente el día de mi nacimiento. ¡Wow! Pero producto de un, como decimos en el argot de nosotros, ¿verdad?, cristianos, de un azote que recibió. Mi papá, esa etapa yo no la viví, ¿verdad? No lo pude ver. Recién nacido. Sí, recién nacido, pero mi papá tenía problemas con alcohol, él bebía mucho. Él decía que era más casual porque solamente bebía los fines de semana, pero como decimos, lo que no se bebía en la semana se lo bebía el fin de semana, y eso pues trae toda esa gama, ¿verdad?, de problemas, de complicaciones. Llegaba a casa y eso era pues difícil, una situación difícil. Cuando yo estoy naciendo, que es por cesárea, yo soy la única cesárea de mi mamá. Mira para allá. La única cesárea. Pues entonces mi papá pues se fue como siempre se iba a tomar y todo, y tuvo un accidente. Producto de los problemas que se buscaban en los negocios, se cae por lo que llamamos el puente viejo de Puente Plata. Sí, me acuerdo. Que todavía está allí cae, de las reliquias. Sí, todavía esa reliquia. Ahí se cae y cae en centro médico enyesado de pies a cabeza. Wow. Y ahí fue que él recibió el llamado de Dios. Y fue algo que Dios lo llamó. Dejó la bebida, como decimos, de un solo cantazo. Sí. Pero producto de esa conversión, pues tiene otros retos y llegaron otros retos. Tengo que siempre señalar una hermana de la iglesia Discípulos de Cristo del Salto de Comerío. Hoy descansa en la presencia del Señor, se llamaba Angélica Licea. Y cuando mi papá tiene esa situación, ella fue la que nos adoptó. Nos llevaba a la iglesia, y como vivíamos cerquita en ese entonces de la iglesia, le decían como que la gallinita con los 8 pollitos, más los primos míos que estaban por allí, pero éramos un grupito. Pero Angélica, antes de llevarnos a la iglesia, siempre nos llevaba a su casa y nos daba galletitas, jugo, ¿verdad? Y ese amor de esas ancianitas. Y de ahí nos encaminó a la iglesia. Y ella fue como que esa tutora, esa guía, y fue encaminando en lo que mi papá se recuperaba, en lo que mis padres podían. Y entonces el amor de Dios fue llegando. Aleluya. Y fue transformando. Y mi papá dejó la bebida de una sola experiencia, pero tuvo otros retos. Pero tu mamá también se convirtió ahí. Sí, mi mamá también se convirtió. Fue algo que, como decimos, cuando Dios llega... Sí, todo se transforma. Se transforma. Un hogar de 10, porque 8 hijos, ¿verdad? Y papá y mamá, llegó el amor de Dios. Aleluya. Llegó la esperanza, llegó algo nuevo y empezamos a encaminarnos. Así que nací en el Evangelio, ¿verdad? Tuve esa oportunidad. Durante mi niñez tuve la oportunidad de poder participar en coral de niños, en todas las participaciones que hacía en la iglesia, pero recuerdo que a la edad de 14 años, para ese entonces, en la iglesia del Salto de Comerío, el culto principal era los sábados. Era culto de adoración y Santa Cena. Y recuerdo que mi hermano mayor, José Luis Díaz, estaba predicando y él hace un llamado. Y yo estaba bien inquieto, pastora, pero bien inquieto en la silla, pero yo era muy tímido, extremadamente tímido. Y entonces, yo sentí ese fuego allá adentro de como que Dios me estaba llamando al altar. Sí, pero porque una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es entregarle la vida a Cristo. Entregar la vida a Cristo. Y entonces, recuerdo que mi hermano terminó el llamado, le pide al pastor de aquel entonces, que era el pastor Horacio Morales. Me acuerdo de él. Sí, un siervo de Dios, un siervo de Dios. Y entonces le entrega al pastor para que ore. Y yo dije en mi mente, allí en la silla, lo recuerdo como hoy, Señor, si todavía eso está ahí, que el pastor no ore, que dé una oportunidad. Que siga llamando. Siga llamando. Pastora, le digo que tan pronto el pastor Horacio cogió el micrófono, dijo, antes de orar, abro el llamado por 30 segundos porque hay una vida que lo pidió. Sí. Y yo no recuerdo, pastora, lo único que yo recuerdo es que yo estaba ya de rodillas en el altar. Yo no sé cómo yo pasé el pasillo, yo no sé cómo yo me levanté. Lo único que yo recuerdo que estaba era de rodillas en el altar. Aleluya. Y ahí empezó ese fuego de Dios en mi corazón, ese deseo de leer la palabra, de poder nutrirme de esa experiencia. Y fíjate, en plena adolescencia, donde uno tiene otros llamados y otros
deseos de conocer el mundo y Ujú. de ver qué hay allá afuera y Exacto. Dios a tiempo A tiempo. Y fue una te experiencia rescata. gloriosa, gloriosa, Ujú, hermosa, un hambre de Dios, un fuego que te consume y sobre todo de leer la palabra, ujú, de leer. Pasaba horas y horas y no me cansaba porque era como algo que te quema por dentro. ujú. Pero también al mismo tiempo, mi papá ya está convertido y todo, pero mi papá tiene que lidiar de echar hacia adelante una familia Ujú, numerosa ujú, y sobre todo el reto de 7 varones. Él viene de la calle, sí, él sabe lo que son los vicios, ¿verdad? Sabe lo que es toda esta dinámica, ¿verdad? Que está en la calle, pero mi papá no tenía muchas herramientas académicas ni de otra índole. Parte de su accidente hace que pierda su trabajo. Él ay, trabaja en bendito. energía eléctrica, Ujú, se ve sin nada, nos quedamos sin nada. Y empezó entonces a tratar de criarnos de una forma bien fuerte. ujú, Mi papá no era el tipo de persona de expresivo, de ajá. decir te amo, te quiero, Es que antes era así. sí, o de abrazar, o de Ajá. cogernos al hombro, o de yo sentirme la confianza de sentarme con él, pues eso no estaba. Y entonces al ver el reto que tiene 7 varones, pues el primer miedo que viene es que no me cojan calle, que no me cojan Ujú, vicio. Y entonces empezó, como decimos en el campo, a apretar el mollero. sí. Y quizás él decía una expresión de amor hacia un hijo era como que debilidad. Ujú, Son cosas que yo no entendía cuando estaba desarrollándome, las entiendo después ujú. de adulto, pero en el caso mío particular fue como que más fuerte. Fue más fuerte, fue bien duro. Él no sabía dialogar, él todo era, como decimos, hablar con las manos. Ujú. Y pues en esa crianza de antes daban duro, Sí, sí, era y con fuerte. cualquier cosa, Sí, con lo sí, primero que aparecía te con lo metían un primero que murronazo. apareciera. Y entonces, pero nosotros siempre fuimos excelentes hijos. Ujú, En la escuela, en la iglesia, todo el mundo, los vecinos, una familia muy admirable. Pero teníamos esa situación en casa. Y yo recuerdo, pastora, una de esas pelas que uno dice que le daban cuando pequeño, yo recuerdo uno que una me marcó. Yo tenía ujú, como 9 años y yo recuerdo que algo hice en casa que me castigaron, pero cuando mi papá llega de la finca, pues entonces desata ¿verdad? Una furia bien grande sobre mí. Yo recuerdo me amarra mis manos y con una vara de tamarindo me la rompe encima prácticamente hasta que no se quedó con el pedacito, no dejó de darme. ay, Dios mío. Pero más que esa lo que me marcó fue el acto después. Estaba cercana a la cena, el comer en familia, y él me saca del cuarto, y entonces como yo estoy sin camisa, 9 años, pues él empieza a contarme como que los moretones que me hizo delante de todos mis hermanos, y eso sí me laceró. Sí, como una burla, Sí, como mira lo que te eso costó me lo que dolió mucho hiciste. más que me haya Sí, te dado, humilló. me humilló. Y esa es la que más yo recuerdo. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, pastora, porque fíjese, hoy en mi vida ha avanzado y hoy soy pastor, ¿verdad? Por la gracia de Ujú. Dios. Y a veces hay eventos en nuestra vida que nos pueden marcar, pero yo quiero decirte en esta noche que mira, si alguien sana es Dios. Amén. Si alguien se encarga de cubrir esas heridas, es Dios. Y así fui creciendo, ¿verdad? Luego cuando ya unos adultos, mayor de 18 años y todo, pero mi papá seguía con el mismo Estilo. estilo, la misma forma, no había diálogo. Y entonces se Entonces, ponía en vez de autoridad, uno les tiene como miedo. miedo, Y exacto. entonces se queda ese vacío de ese afecto paternal Ujú. tan necesario. Y entonces uno empieza a buscar ese afecto en Otras otras cosas. personas, en otras cosas. En mi caso fue en personas, Ujú, en relaciones. Y entonces esas relaciones que yo ¿verdad? Me unía no eran personas que me podían sumar. ujú. Y no eran personas que fueran, ¿verdad? Según lo que la palabra, ¿verdad? Establece, hablar eso de yugo desigual en esa etapa específica de mi vida, eso para mí era bien fuerte, porque pues yo en mis decisiones no estaban atinadas ni alineadas a lo que la palabra estaba diciendo, pero ahí podía entender que es que estaba buscando Ujú, como que el amor que no tuve de mi padre sí. y que no sentía. Y eso me trajo consecuencias. Ujú. Me trajo consecuencias porque empieza uno, en vez de sumar, empiezan a restar. No, y pasa mucho
qué bueno que lo traes, porque pasa también con los hombres como contigo, pero pasa mucho con las mujeres, al no tener ese cariño de padre, empiezan a regalarse, Exacto. a permitir unas cosas para recibir cariño y amor. Y eso le cuesta mucho, a todos, pero a las mujeres mucho más. Sí, y principalmente ya cuando ya estoy adulto como tal, todavía sigo arrastrando esa deficiencia. Siempre honré a mi papá, ¿verdad? Siempre lo respeté, nunca tuve ninguna conducta impropia con él, pero uno va creciendo, ¿verdad? Con esos vacíos. Y yo recuerdo esta época de principalmente 2001 al 2007, fue un momento bien duro, fuerte, de lucha. Y recuerdo un culto en mi iglesia madre en Comerío, un domingo a la mañana, había un predicador invitado, alrededor más o menos 2002 por ahí, y él hace un llamado, yo no paso, pero él me llama. Y entonces empieza a hablarme y me dice, ¿tú tienes llamado pastoral? Wow. Y yo le digo, sí, ¿verdad? Porque era la verdad, ya ese llamado estaba, desde muy jovencito. Me dice, ¿y tú estás corriendo? Y yo le digo, sí, porque era la verdad. Huyendo. Era la verdad, huyendo, sí, yo estaba huyendo del llamado. Yo como no quería porque estaba lacerado, lastimado, llevaba muchas cosas dentro de mi corazón y siempre vi la pastoral como algo, ¿verdad?, tan serio, que lo es, y no quería. Y me decía, ¿y estás, ¿verdad?, corriendo, estás huyendo? Y yo le digo que sí, pero lo otro que me dice, como que dos cositas que me dice me impactan. Me dice, pero ¿sabes qué te dice el Señor? Tú no tienes alternativa. Yo te voy a alcanzar porque te voy a alcanzar. Voy a seguir detrás de ti. Corre lo que quieras, pero te voy a alcanzar. Y ya cuando Dios empieza a hablar así, Sí. pastora, como que ya la sonrisa se seca, la garganta. Y entonces ahí como que él ya empieza uno a bajar la defensa. Y lo otro que me dice, y te veo pastoreando en el área de Puerto Rico. Wow. 2003, pastora. Sí, sí. Y yo digo en mi mente, no, esto no puede ser, esto es locura. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces el área para mí era completamente desconocida. Sí. Mi área era Bayamón, mi formación académica Para fue... ti no existía. No existía. Eso de ir a Fajardo a las Sí. Croabas una vez cada 10 años o algo así. Pero mi formación académica fue todo en Bayamón. Mis experiencias de trabajo, que yo vengo del área de la farmacia, fue también en Bayamón. Yo no conocía y por eso yo decía, área como que esto no me cuadra, pero nada. Sigo trabajando, entonces yo trabajaba ya para una universidad en Bayamón y en el 2006 me ofrecen una plaza de gerencia en Río Grande. Y yo digo, wow, pues mira, más dinero. Te empezaste a acercar. Sí, así me invito. Y yo digo, wow, mira, más dinero. La decisión era fácil, yo no estaba casado, estaba soltero, una sola maletita. Y para ese entonces mi hermano mayor es pastor de la iglesia Nazareno. Y él pastoreaba en Barrazas en Carolina y tenía pues un estudio. Y yo pues ahí me empecé a alojar en lo que conseguía un apartamento y empecé, pastor, en 2006 a trabajar en Río Grande, feliz, contento, ganando más dinero, en la mía, como uno dice, y todo, y así siguió pasando. Luego entonces, en 2008 por ahí más o menos, mi papá recibe diagnóstico de cáncer de próstata, y empezamos a atenderlo, empezamos a atender esa situación. Ya yo estoy viviendo en Río Grande y fin de semana pues subí a Comerío. Y entonces, pues, empiezan las quimioterapias y todo tratamiento que se da, pero llegó un momento que, pues, el cáncer se regó, ya, principalmente año ya 2009. Empezaron las crisis de salud, entra enero del 2010, ya prácticamente está desahuciado, ya no hay nada que hacer. Ahí adquirimos un servicio de hospicio para tenerlo en casa, porque mi papá tampoco era de querer estar en el hospital, o sea, no era ese tipo de persona. Y en enero yo recuerdo que cuando estamos en casa, ya en la semana bien fuerte de crisis de salud, estamos en el cuarto, mi mamá, mi papá y yo, más nadie. Y él estaba un poquito desorientado, decía cositas al lado como que no. Pero él me mira y me llama por mi nombre, me dice, Nelson, tengo que hablar contigo. Y yo digo, pues sí, dime, confianza. Y mira a mi mamá, como dice, que se salga, ¿verdad? Y yo digo a mi mamá, pues mira, espéranos en la sala y vamos a dialogar. Honestamente, pastora, yo pensé que como mi papá me iba a decir cualquier cosita que no tenga sentido, pero me dice dos expresiones. Y la primera es una pregunta y me dice, Nelson, yo siento como que me voy a morir. Como que ya es. Sí, como que ya es.
Y yo veo últimamente la casa muy, muy llena y estoy escuchando como que ya yo me estoy muriendo. ¿Qué yo tengo? Porque como que él nunca quiso asimilar lo que tenía. Y yo respiré hondo porque es una pregunta Sí. fuerte y tener que responder. Y venírtela a hacer a ti, el más jovencito. El más jovencito, sí, el menor. Yo decía, se lo pudo haber hecho mi hermano mayor, que es Exacto. pastor. Pues me tocó a mí. Respiré hondo y dije, como que buscando, Señor, ayúdame en este proceso. Y le digo, mira, los días nuestros los tiene Dios. Ni uno más ni uno menos. ¿Cuándo? Solo Dios sabe. ¿Qué temes? ¿O a qué le temes? A nosotros, que nos quedamos, el menor soy yo y ya. Que la vida Hecho, hecha. sí, la vida hecha. Nuestra madre está con nosotros. No tengas temor. Si Dios te llama, vete tranquilo. No temas. Dentro de todo lo que dejaste en nuestra vida, nos dejaste lo mejor, que fue el temor a Dios. Y nos encaminaste. Así que tranquilo. Y eso como que él se calmó. Y entonces lo otro que me expresa dice, te tengo que decir algo. Y después dime, yo quiero pedirte perdón. Aleluya. Wow, pastor. Y cuando yo escuché eso, fue fuerte. Sí, porque todos cometemos errores y sobre todo esos estilos de antes maltratantes, Sí, pero casi ninguno pide perdón y no sanan a uno antes de irse. Y entonces me dice, te tengo que pedir perdón porque yo no he sido un buen padre contigo, pero tú has sido un excelente hijo. Aleluya, qué Has sido bueno, siempre me has respetado. Aunque yo te faltaba el respeto, tú nunca me lo faltaste, ni de palabra, nunca me alzaste la mano, aún ya siendo un hombre. Y siempre me respetaste. Y yo quiero decirte que yo te amo. Wow. Apuesto que fue la primera vez que te lo dijo en la vida. Pastor, era la primera vez que yo escuchaba de mi padre decirme te amo. Qué triste, habiéndolo sentido siempre y no habértelo dicho. Exacto. Y era la primera vez, entonces yo tenía 36 años y era la primera vez que escuchaba que mi papá decía te amo. Y me lo dijo llorando. Yo lo único que hice fue llorar, abrazarlo, nos pedimos perdón. Le dije, tranquilo, cualquier deuda que había está salda. Amén, aleluya. No hay nada que reclamar. Y ahí nos abrazamos, lloramos juntos. Le dije, si en algo yo fallé como hijo, también te pido perdón. Y fue un momento bien bonito. Y sanador. Y bien sanador, porque es algo que tú lo sientes, que se rompe. O sea, es un nudo y como una cadena que te tiene allá adentro, que se rompe instantáneamente. En efecto, el yugo se pudre a causa de la unción. Amén, amén. Porque Él se movió en el espíritu y en el amor. Amén, amén. Y pudrió esa carga que tú llevabas de dolor. De tantos años. Y fue un momento de abrazarnos, de llorar juntos, de escuchar te amo de la boca de mi papá, un hombre tan duro, tan recio. Y eso fue un lunes durante el día. Al otro día, martes, él parte con el Señor. Wow, por lo menos tuvo el tiempo. Al otro día, Dios lo llama a su presencia, él parte con el Señor. Y como que hubo esa satisfacción, y pastora, fue algo que dentro de mí sanó. Sí, sanó, bueno. Se rompieron todo lo que podía haber, toda deuda quedó salda. Yo espero que muchos padres y madres que están oyendo esto, aunque no tengan el estilo ni lo aprendieron en sus casas, al oírte, decidan antes de que sea tarde pedirle perdón a sus hijos. El amor es sanador, pastor. Sí, no, definitivo. El amor, bueno, cubre multitud. Yo le he pedido perdón a mis hijos por cualquier error que haya cometido, que de lo único que me acusan es que trabajé demasiado. Yo le he pedido perdón como 3 o 4 veces y me dicen, mami, no nos pidas más perdón. Pero es necesario. Sí. Pero hay algunos que nada, unos demasiado nada. Y otros nada. Y exhortamos, pastor, a esa audiencia, le exhortamos a papá, mamá, si por alguna razón, mira, hay cosas que expresar como un te amo, un te amo. Usted no sabe, papá, mamá, cuánto eso pesa en la vida de un hijo. Amén, y la diferencia que hace. Es tan sanador escuchar de esos seres que Dios, ¿verdad?, seleccionó para traerte a este mundo. Es tan lindo escucharlos que te aman. Un abrazo. Y ese último momento con mi padre fue un momento determinante que cambió. Un antes y un después. Aleluya. Un antes y un después. Él se fue en paz, se fue en la tranquilidad del hogar.
rodeado con la gente que amaba. A lo mejor eso era lo que él necesitaba, Sí. arreglar las cuentas para poder seguir tranquilo. Irse tranquilo y se fue, como decimos, ¿verdad? Bien tranquilito, como Ujú. dice, como un pajarito. Sí, Así se fue porque prácticamente él salió se relajó. y ya. Y se nos fue a la presencia del Señor. Y pude aprender muchas cosas, pastora, que trato de ahora en la pastoral, ¿verdad? Ujú. Con todos los retos, poder hacerlo. Y lo bueno también es que mientras todo esto se da, yo estoy empezando una relación con una persona que usted la conoció, ¿verdad? Sí. Cuando fue a nuestra iglesia, que hoy es mi esposa, Ajá. Dilsa Rentas. Y Dios me trajo una mujer de Dios. Sí, se Una mujer, nota. una mujer de Dios que me ha sumado tanto y tanto. Lo que usted vio allí en ella Eso es siempre. es siempre, es Sí, se ve siempre. bien comprometida contigo, con el Señor, Sí, con la obra. ama la Sí, obra, ama al Señor, se desvive, se gasta qué se bueno. gasta para Dios. Y Dios me trajo esa persona y lo curioso es que yo siendo de Comerío, trabajando en Río Grande, ella es de Juana Díaz. Ay, Dios mío, no se hubieran encontrado jamás. Jamás. Y entonces, pero para ese entonces, como trabajábamos en la misma industria de la educación de universidad, en Ponce, en una convención, Ah, ok. pues ahí nos conocimos. Y Tremendo. ahí empezó nuestra historia. Y hasta el sol de hoy, ¿verdad? En el 2011, ¿verdad? Fuimos al altar, ¿verdad? Y sembramos ese pasto, Qué fruto de bueno. ese amor, ¿verdad? Ya tienen 13 años de casado y 2 Sí, hijos. y 2 hijos, una niña de Ajá. 11 años, Dinelis, ¿verdad? Y Ezequiel, que es de 3 años, Ujú, unos hijos hermosos. Y una de las cosas que me he propuesto, pastora, es, porque a veces usted fue sobre 40 años pastora, ujú. los retos que esto trae. Muchachos, Pero sí. el reto, además de que trae la pastora, yo me he puesto un reto y lo he compartido en la iglesia. Y es que el reto mayor que yo tengo es que el hombre de Dios que ven allí en la iglesia sea el mismo hombre de Dios que mis hijos vean donde quiera yo esté. Amén. Que sea el mismo hombre de Dios Definitivamente. en mi casa, con los vecinos, en el pueblo, en la calle, Que donde eso es lo que sea. te da autoridad. Porque Sí, una cosa es tener autoridad ante los desconocidos o los hermanos de la claro, iglesia, otra cosa es tener autoridad ante tus hijos. claro. Que sepan que Que mis sea. hijos se molestaban Ujú. y me lo decían, mami, tú aquí no eres la pastora, eres mami, porque yo era lo mismo. Pero yo Ajá. decía, no, es que aquí estoy con el mismo Sí. Dios y con el mismo sombrero Y, de, y de ese agradarle. aprendizaje nace, pastora, de la experiencia de mi padre. Porque mi Ajá. padre cuando se convierte, un hombre de Dios Ujú, y de mucha oración. ujú. Si hay algo que tengo que reconocer de mi padre, que era de oración. Qué En la bueno. mañana, el mediodía, en la tarde, en la noche, de madrugada te podías levantar y lo encontrabas arrodillado en la Aleluya. sala. Un hombre de oración. Si Dios hizo una obra de verdad y Sí, Dios de es bueno. verdad. Pero ¿qué sucede? Pero ese temor a que mis hijos, ¿verdad?, Sí, cogieran otros rumbos, lo hizo mantenerse lo hizo demasiado mantener fuerte. y se cedió. Y entonces Ujú. pues uno decía, pero yo lo veo de esta forma, pero me trata de esta forma. Y hoy en día digo, pues no, yo quiero que mis hijos, cualquiera que le pregunte cómo es papá, y ellos puedan decir en toda confianza, el mismo que ves Ujú. allí en el altar, lo vas a ver en todos lados. Qué Y bueno, ese es gloria a mi Dios. norte, de poder cumplir eso con mis hijos y en esa experiencia. Pero fíjese, pastora, cuando Dios me habla en el 2003, que me dice que vas para el área este, Ujú, yo entonces estoy trabajando, me caso en el 2011, sigo allá en Río Grande trabajando y en el 2013 es que entro al Comité de Formación Ministerial y empiezan las entrevistas y todo. En el 2014 César Pérez ujú. visita nuestra iglesia. Allá en Comerío estaba la pastora Carmen Cosme para aquel entonces y la oración final, la pastora me dice, Nelson, pasa para que nos dé la oración final. Ujú, Y yo voy a orar y cuando voy a orar César se para, pero como un relámpago. Me ujú. pone la mano y me dice, te voy a llevar a prisa, muy rápido, porque hay un pueblo en el este que te espera. Wow, y él no sabía nada. No, 10 años después de la primera palabra Sí. del este, a 10 años 2013, Ujú, 2014, pues entonces llega el momento de la práctica pastoral, coincide con la vacante pastoral en Luquillo, pastor general para aquel entonces Esteban, reverendo Esteban, pues entonces me llama y me asignan como recurso pastoral. Yo empiezo esa travesía, entro al ¿Dejaste cuerpo. el trabajo secular? Actualmente sí, pero Ajá. Sí, sí, más en lo que adelante, cogías sí, el porque piso, ya sí. entonces en el 2016 entro al cuerpo Ujú, ministerial, entro en propiedad entonces en Luquillo y en mediados del 2018 pues me dedico a la pastoral a tiempo completo, dejo 18 años de trabajo en ujú. esa industria
Y entonces me dedico a la pastoral, pero no es tanto, hasta que un día estoy en casa, yo vivo en Río Grande, me queda el yunque de frente, Ajá. y estoy mirando y reflexionando y digo, wow, Señor, como tú eres. Ujú. En el 2003 tú me dijiste el área este, y en el 2006, que yo estaba corriendo y huyendo, me trajiste a Río Grande, ya me Ajá. tenías en el área este. Sí. Es como que yo como oveja al matadero, como oveja al matadero, Dios me fue seduciendo, Sí, como así decía el es. profeta, ¿verdad? Me seduciste, Más fuerte, más más fuiste, más fuerte fuiste que yo y me y me venciste. venciste, pues así mismo. Y cuando vengo a abrir los ojos, estoy en el área este y pastoreando un pueblo hermoso allí en Luquillo, en Y el con un área este. respaldo lindo y especial de parte Amén, del sí, una Señor. congregación maravillosa. Sí. Aquello allí se nota que tiene como promesa de mucho Amén, crecimiento. amén, Hay amén. que pisar esas casas que están alrededor para que Sí, el sí. Señor se las entregue. Aleluya, claro que sí. Y entonces entro a la pastoral, pero yo quiero, fíjese, pastora, la experiencia que le conté de los 9 años, Ujú. si hoy yo tuviese la oportunidad de virar lo que soy hoy, a ese niño de 9 años cuando estaba recibiendo ese golpe, lo único que yo le diría es que lo abrazaría y le diría, si sabes de dónde vengo, resiste, aguanta, porque de donde yo vengo, tú eres un pastor, eres un ministro, eres un hombre de Dios. Dios te ha hecho cosas lindas. Le diría a ese niño esas palabras. Ujú. Y ahí lo que me voy a pensar, lo que dice la palabra del Señor, que los propósitos de Dios son de bien y no de maldad. Ujú. Y lo que quiero decir con esto, pastora, es que yo quizás tuve muchas opciones para ser un rebelde, para Sí. ser otro tipo de persona, pero decidí ser un hijo de Dios. Qué bueno, Decidí gloria a Dios. ser un hombre de Dios. Decidí ser un ministro de Dios. Así Aleluya. que, mira, Dios tiene cosas lindas. No Sí, importa tu historia, no importa lo que hayas pasado, la historia de Dios es más bella para sí. las vidas nuestras y todo nació desde el perdón. Amén, Desde el aleluya. perdón. Hoy en día me siento feliz, me siento amado, puedo amar, con mis hijos hago y le digo te amo, los abrazo, lo que no recibí el año pues se lo doy a Ujú. ellos. Y Dios está haciendo una obra linda en nuestras vidas, pero lo más importante, pastora, es el perdón. Sí. El perdón nos liberta. Que fíjate, sí, definitivamente. Pero fíjate que tú estás pudiendo hacer lo que él no hizo, pero no Sí, todo el mundo puede. claro. Porque a veces se vienen de unas crianzas que yo podría decir, mi papá ha sido demasiado fuerte, pero él cree que comparado como fueron con Ujú, él lo hizo bien. claro. Entonces tu papá a lo mejor tú no sabes de qué tipo de crianza vino y por Ujú, eso se refugió en el alcohol exacto. y piensa que así era, porque eso eran las herramientas que Ujú, tenía, claro. las experiencias que tenía, Ujú, que nunca en su corazón estuvo el dañarlos a ustedes, pero claro, claro. no supo, no le enseñaron otra Exacto. manera, que uno no lo justifica, pero uno lo puede Pero uno lo entender entiende y cuando ya uno es facilita el perdón. adulto, sí, cuando ya uno es adulto lo entiende y comprende de que no había muchas herramientas y pues a falta de esas herramientas pues aplico mollero, ¿verdad? Para mantenerlos ahí. Pero fíjate, tú Pero pudiste sí, cambiar sí, y no repetirlo. claro. Él no pudo. Pero fíjate que con Cristo y tú se Amén, amén, rompió esa amén, cadena de maldición y seguramente tus hijos a su vez van a amén, seguir como tú, claro. Y, pudiendo y, dar y ese es el mensaje que lo nuevo. seguimos enviando, pastora. Nuestro pasado no nos define, ni tampoco tenemos que ser lo que no fueron con uno. Uno puede ser diferente Claro que y sí. uno puede romper ese ciclo Ujú. generacional, llámese como se llame, uno puede romperlo. Claro, cuando Dios está en el corazón del ser humano, de verdad que como usted mencionó ahorita, esa unción pudre cualquier yugo y cadena que pueda Amén. estar en nuestras Y vidas. fíjate que tú dices que estabas herido, que eras tímido y después fuiste libre. O Sí, sea, el perdón te hizo libre, amén, te ayudó a meterte otra vez con Dios, claro. porque viste en vivo el amor de Dios y uno sin querer traspasa mucho lo que es el Padre terrenal al Padre celestial. Claro, claro. Y si tu papá terrenal ha sido de una manera, a veces así mismo ves a Dios incorrectamente. Exacto, exacto. Pero qué bueno que Dios te Y yo ayudó. recibí del Padre Celestial amor. Lo que no Ujú. vi en mi Padre, lo vi en Él. Y cuando yo tomo la decisión de hacer un alto en ese 2008, que llevaba una vida
apartada prácticamente, estando y no estando. ¿Ibas a la iglesia o ni sí, siquiera? Sí, iba a la iglesia. Pero estabas con la pues, libre. por lo que uno dice, pero que decido, me acuerdo, en la soledad de mi apartamento, tirarme de rodillas una madrugada y llorar y decirle, Señor, por favor, restáurame. Y ahí empezó todo. Tú sabes que el verdadero cristiano es un mal pecador. No lo disfruta y está en esa constante lucha y susto e intercesión hasta que Dios le da el empujón y lo ayuda. Exactamente. Y cuando Dios la empezó a restaurar, empezó a añadir lo que faltaba. Aleluya. Empezó a quitar lo que sobraba y me ha dado tanto. Y miro para atrás, me dio esa oportunidad con mi papá de poder despedirlo, ¿verdad? En paz. Me pudo dar la oportunidad de tener una familia, un ministerio, tantas y tantas bendiciones. Ay, sí, que de verdad Dios ha sido maravilloso. Y miro para atrás y digo, Dios mío, ¿por qué no lo hice antes? Pero Dios sabe todas las cosas. Sí, y lo importante es que luego de esa etapa, ¿verdad?, de 2008 hasta el presente, seguimos creciendo en el Señor y buscando al Señor, dependiendo de Él totalmente. Pero hemos visto el amor de Dios en nuestras vidas, pastora, y de verdad mi corazón ha sido sanado en ese aspecto y hoy trato de dar lo que no recibí y exhortar también a que se dé. Así que papá, mamá, padres perfectos no hay, hijos perfectos no hay, pero cuando está el amor de Dios nos va perfeccionando y nos va dando lo que nosotros no podemos dar. Y yo creo que eso es lo que podemos ver. Soy ejemplo, lo he vivido, de un Dios que cambia. Amén, aleluya. Y llena vacío. Que sana, que restaura. Restaura, transforma y da paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Ay, Nelson, qué bueno que compartiste tu testimonio y traes ese aspecto que está tan presente en tantas familias. Tantos muchachos se refugian en la calle porque en la casa no tienen lo que necesitan y no se trata de cosas económicas. Se trata de atención, de tiempo, de cariño, de respeto, porque a los niños hay que respetarlos. Y eso ayudaría tanto. A mí me da tanto coraje que el enemigo avergüence como avergüenza a la corona de la creación, que es el hombre. Eso a mí, yo digo, ¿por qué no se dan cuenta de que no pierden humillándose, sino ganan? Porque a veces es cobardía. Más que orgullo, a veces es cobardía, porque creen que van a dejar de ser para los hijos o para la familia lo que fueron hasta ahí. Esa persona fuerte y no, al contrario, se crecen. Claro, como así lo establece la palabra. Exacto, se humilla a Dios, lo enaltece. Y yo creo que usted ha dicho ese mensaje, a veces papá por perder quizás esa imagen de duro, de fuerte, de que no. Al contrario, ganamos mucho más dando amor. Exacto. Y llegamos mucho más en la vida de los hijos con amor. No, y los que no lo pudieron hacer hasta aquí, que no esperen el día antes de morirse como tu papá, porque uno nunca sabe cuándo es. Claro. Tu papá se pudo haber matado en ese accidente. Sí. De milagro estuvo vivo. Sí. Y vivió un montón de años más. Dios le dio la oportunidad y le dio la oportunidad de irse en paz, y hasta el temor ese de la muerte que tenía también se le fue. Sí, porque cuando uno tiene unos deditos amarrados y unas preocupaciones de que yo hice unas cosas que no he arreglado, pues no se puede ir tranquilo, no enfrenta la eternidad tranquilo, pero una vez lo arreglo parece que se relajó y dijo, ay Señor, ya estoy listo. Amén. Aleluya. Amén. Pues gracias, Nelson, se nos acabó el tiempo, pero ha estado más que bien que Dios haya sido tan bueno en tu vida y que tú hayas aprovechado esa bondad, porque a veces Dios es tan especial y bueno e insistente con alguna gente y la gente no lo aprovecha, se creen que siempre van a tener más tiempo o más oportunidad y no, uno nunca sabe. Así que tú sigues para adelante como un buen pastor que te vi y con esa gracia que Dios te ha dado trabajando para la obra del Señor hasta que Él nos mande a buscar. Y gracias, pastora, por esta oportunidad de poder compartir esta experiencia y nada, estamos allí a la orden en la iglesia de Luquillo, ¿verdad? Para servir allí una comunidad de fe comprometida con el Señor, así que allí seguiremos dando lo que por gracia hemos recibido. Amén. Pues gracias nuevamente y adelante en el Señor. Y al público les invitamos, mientras escuchas este cántico especial donde afirma la fidelidad de Dios metiéndose de las maneras más inesperadas y salvando situaciones de las maneras más sorprendentes, mientras escuchas ese cántico, puedes hacer tu llamada de petición. Adelante.
Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Señor, grande, Señor. Grande, Señor, es tu fidelidad. Aleluya. Ese es uno de los coritos, el himno completo, pero el corito que más me toca, porque uno no se imagina cuán fiel es Dios hasta que uno tiene una necesidad. Claro, todo en su tiempo, pero como dice otro corito, aunque no lo puedas ver rápido como tú quieres, Él está obrando. Siempre está obrando. Y en su fidelidad, como también dice la palabra, fiel, Él es el que os llama, el cual también lo hará. Y tenemos que confiar en la fidelidad de Dios, porque Dios sabe con qué cosas no podemos continuar, qué cosas necesitamos para continuar, y si de verdad estamos humildes, humillados y con la disposición correcta, Él hará aquello que hemos pedido tanto, que hemos esperado tanto y que Él nos ha prometido. Así que hay cosas que a mí me dicen, ¿por qué tú estás tan tranquila en relación a este aspecto de tu vida? Y yo, pues porque Dios me lo prometió. Si Dios me ha dicho como 7 veces que va a hacer X cosas, ¿qué razón tengo yo para dudarlo? Para no creer que Él va a cumplir. Si Dios cumple todas las mañanas haciendo salir el sol y prendiendo el tanque de oxígeno universal y permitiéndonos vivir otro día y haciendo provisión de tantas maneras. Por eso a mí me gusta en el programa, desde que empezó hace casi 23 años, lo cumple en octubre, traer testimonios, porque la gente ve en vivo lo que la palabra dice. O sea, la gente lo ve en la práctica, lo ve en la vida de una persona. Y me encantó el testimonio de Nelson porque mucha gente se identifica con
con ese testimonio. Yo no sé si ¿qué fue? O sea, donde se originó el machismo que le hizo creer al niño desde que crece que para ser respetado o para ser bien varón o bien macho tenía que reprimir sus emociones, tenía que ser rudo, tenía que ser jaquetón, y lo ha llevado a ser maltratante, engañarse creyéndose que posee la vida de su pareja y de sus hijos, y por eso tantos hombres matan a las parejas, porque dicen, si no es conmigo, con ninguno, o si no es como yo digo, dejas de respirar. O sea, eso no viene de la nada, viene del corazón del diablo, habiendo usado las generaciones anteriores para hacernos creer que eso es así y para modelárnoslos de manera incorrecta. Entonces, cuando esas son las únicas referencias que tú tienes de cómo se cría, y encima de eso tú las modificas, y en vez de hacer todo lo que te hicieron y todo el maltrato y humillación que te hicieron, lo reduces, vamos a decir, a la mitad, tú te crees que te la has comido, que lo has hecho excelente, y no. Duele tanto que te den 10 puños como que te den 5. Y duele tanto que te humillen ante 5 como que te humillen ante 20. Y por viejos sean los hijos, si no se da esa experiencia que se dio con el papá de Nelson, se muere el viejo o la vieja, que no lo digo despectivamente, sino por la edad, sin arreglar eso con Dios y con su familia, y se quedan los hijos sin sanar. Yo siempre digo eso porque es que yo he escuchado tantos testimonios así, y hay gente que se resiste a sanar a otros, que se resiste a arreglar lo que hizo mal, a obedecer la voz del Espíritu, que le dice, yo voy a estar contigo, con eso no pierdes, al contrario ganas. Mire, hace unos años atrás, una persona que yo amaba mucho me hizo un daño. Lo resumo, dijo cosas que no eran ciertas y que pudieron haber afectado mi testimonio, y yo me sorprendí tanto porque que no lo podía creer. Y como yo vi que estaba enferma y que no me pedía perdón, yo decidí ir a pedirle perdón yo, porque yo dije, yo no voy a permitir que ella se muera sin tener la oportunidad de pedirme perdón. Y fui y con mucho cariño, y después, antes de orar, le pedí perdón. Y lo que usted me dijo ella. No me dijo lo que yo esperaba, que era, no, perdóname, soy yo la que te ofendí, la que lo hice mal, pero yo también te amo, yo también estoy arrepentida. Nada de nada. Y esa experiencia la he tenido, pero con diferentes personas 3 o 4 veces, que de las personas más espirituales o que más yo esperaba una conducta y un fruto de un tipo, en momentos así de tranque, he esperado un perdón, o sea, que me pidan perdón. Porque yo siempre que creo, si no lo creo no lo hago, pero siempre que me da la impresión que he ofendido a alguien o que he hecho algo mal, le pido perdón a Dios y le pido perdón a la persona. Porque todos somos imperfectos, porque todos nos equivocamos, porque todos cometemos errores, todos pecamos. La Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Pero si lo podemos arreglar pidiendo perdón, a mí, yo mientras más rápido pido perdón, mejor, hasta de la más mínima tontería. Si yo por error, en un momento de coraje, le alzo la voz a mi esposo, después voy llorando a pedirle perdón y él me dice, pero qué exagera tú eres. Yo digo, no, es que tú no te mereces eso, a mí no me gusta ni siquiera tener la impresión de que te he ofendido, porque eso sana ambas partes y libera, y da alivio y agrada a Dios y no deja que tu corazón se dañe, porque la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y la gente no guarda el corazón. Y a mí me ha sorprendido, yo estaba haciendo ese análisis precisamente ayer por un pasaje que leí en la Biblia, y yo decía, contra, qué cosa tan extraña, que las pocas veces que yo he tenido que esperar que alguien me pida perdón, no me lo ha pedido, y casi siempre, de las 3 o 4 veces,
han sido personas que yo amo, que yo respeto, que tengo una buena relación y que son muy espirituales. Entonces yo digo, ¿y qué es lo que pasa? Que aún siendo espirituales y amando y temiendo a Dios, no somos capaces de humillarnos y de demostrarlo donde más importante es. Hay que hacerse esa pregunta. ¿Estoy yo en buenas cuentas con todo el mundo? Porque la Biblia dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Igualmente, si no nos dice eso, si nosotros no perdonamos, cuánto más si nosotros no pedimos perdón, que somos el ofensor en vez del ofendido, que muchas relaciones se salvarían, matrimoniales, paterno-filiales, eclesiásticas, de la vida pública, laboral, que muchas relaciones se salvarían si fuéramos humildes y si nuestra espiritualidad se tradujera en humillarse, en pedir perdón, en corregir, en restaurar, en reconciliarse. Pero por lo menos yo cuando veo que no viene lo que espero, le abro el camino a la persona y le pido perdón. A ver si eso le facilita, pero como te dije, las 3 o 4 veces en la vida que me ha pasado eso, no he recibido lo que he esperado. Pero allá cada cual con Dios, yo le pido perdón a Dios, yo la perdono a la persona que sea y le dejo lo demás al Señor. Y Él mismo dice que perdonemos y que le dejemos la venganza a Él, aunque uno no quiere venganza para la gente que uno ama. Yo no quiero que Dios se vengue de un familiar mío, ni de una gran amiga mía, ni de un pastor mío, o de una persona significativa y apreciada para mí. Pero lo dice la Biblia, si tú no lo haces de una manera, yo te voy a ayudar a través del quebranto, que fue lo que le pasó al papá de Nelson. Fue quebrantado para que se rindiera al Señor y dejara el abuso mayor que tenía cuando bebía, porque después se siguió siendo fuerte y estricto, pero había un abuso mayor cuando bebía. Y a veces Dios tiene que quebrantar porque no queremos a la buena. Y entonces es que se cumple cuando Él dice que no les paguemos a otro mal con mal, sino que le demos lugar a Él, porque mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Pero vuelvo y te digo, lo que uno quiere es que la relación se salve, que haya armonía, que las heridas se sanen y que cada cual el día que se vaya tranquilo, tranquila, porque hizo lo que estaba a la altura de su fe y de su Señor hacer cuando le tocó. Así que esto es confrontador, pero es el día a día. Gente en las mismas casas que no se hablan por días, por semanas, por meses. Gente que son familia y no se visitan ni se procuran. Gente que en la muerte de un familiar se matan por una herencia. Gente que se pelan unos a los otros por detrás. En la ausencia de esa persona no somos capaces de ver lo mucho bueno que tienen, pero sí repasar y repasar lo malo que han hecho, que a lo mejor ya Dios los perdonó y uno sigue repitiéndolo como si fuera importante y olvidándonos de que Jesús dijo que no miremos la paja en el ojo ajeno, sino que antes saquemos la viga en el ojo nuestro para poder ver bien, que de hecho dicen los expertos en la conducta que la gente que más critica y señala a otros son los que más culpables se sienten de cosas que han hecho, o los más que quieren proteger o tirar una cortina de humo para que no vean sus deficiencias, sus defectos, sus malas prácticas, sus malas conductas. Así que hay que hacerse un autoexamen y decir, yo soy muy criticón, muy criticona. Yo estoy siempre mirando lo malo en el otro y decir, Señor, perdóname, ayúdame a ver lo bueno, pero ¿por qué no pongo la atención en mí o dejo que la gente me mire a mí y siempre trato de traer a colación la vida de otra persona? Que no sea que Dios nos esté hablando en esta noche y diciéndonos, examínate. Sé que el salmista se lo pidió
al Señor en el Salmo 139. Al final le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. También el apóstol dice en la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Una fe completa que ama, que perdona, que cree, que confía y que obedece. Así que movámonos en el amor y apaguemos la violencia y la discordia que prevalece en este mundo, perdonando y pidiendo perdón para que las cosas mejoren. Y si no quieren mejorar en otro sitio, mejoren en tu casa. Oremos. Padre amantísimo, te doy gracias en esta noche por la oportunidad de llevar tu palabra, de escuchar este testimonio y de compartir con los hermanos. Señor, sé propicio a cada uno de ellos. Ellos han llamado pidiendo unas cosas. Si son conforme a tu voluntad y para su beneficio, dáselas en el nombre de Jesús. Pero si no les conviene, dale lo que les conviene, lo que en verdad necesitan. No lo que quieren, sino lo que necesitan. No lo que les gustaría, sino lo que les va a hacer bien. No lo que la carne y el mundo les empuja a buscar, sino lo que el Espíritu y tu buena voluntad para su crecimiento, bendición y recompensa les guía a buscar. Obra en esta hora, Señor, porque si algo sí es tu voluntad es salvar, sanar, libertar, suplir, fortalecer, restaurar y reconciliarnos. Obra en esta hora, Padre, que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga lo que tú quieres y sea prosperada en aquello para lo cual la enviaste. Yo te lo pido todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Siempre contenta de estar con ustedes. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.